déjenme retomar las cuentas que estábamos haciendo de lo del los péndulos, porque se me estropeó el audio de la grabación pasada. Entonces tuve que quitar ese pedazo. Entonces, aquí está. Vamos. Entonces tenemos esto para cada metrónomo. Vamos a tener la segunda derivada respecto de esta es la parte angular. Esto es M por RSMG, la masa de la pesa del metrónomo, qué tan lejos están del pivote y la aceleración de la gravedad, y la I quedamos que era el momento inercial, ¿no? Esto por seno de teta más epsilon por teta sobre teta 0 cuadrito menos 1 por teta punto más RSM por M coseno teta sobre el momento inercial por X doble punto igual a, esto más y X, a ver, la M es la masa del metrón, de la pesa del metrónomo. RCM es vamos a ponerlo como la distancia o la medida del brazo, es decir, la distancia entre el centro de masa del metrónomo y la pesa. La G pues es la aceleración de la gravedad y es el momento inercial. Y X es la posición de la mesa. No, decíamos que esta parte era la que iba a acabar acoplando cuando escribimos distintos metrónomos, ¿no? Y esta parte de aquí es la que va a ir ajustando cuando tengamos varios metrónomos también. Entonces, en el término teta 0 cuadrado menos 1 por epsilon teta punto crece o se acerca al teta punto para estas que son más grandes que 1. Entonces estamos pensando que la teta se pase de teta 0. Como tenemos el cuadrado, se pasa en valor absoluto, ¿no?
y tetas y decrece cuando en valor absoluto va por debajo de la teta cero. Para epsilones más chiquitas que 1, pero positivas, es decir, epsilon pequeñas, esta usualmente lo pensamos como una perturbación, ¿no? Esa perturbación se va a deber a al jaloneo que haya con el término de la mesa, ¿no? Decíamos que de alguna forma es un forzamiento, pero lo estamos manejando como un forzamiento pequeño con esta epsilon, ¿no? Entonces aquí vamos a estar generando, se producen oscilaciones estables de amplitud aproximadamente 2 teta 0. Ahora, del movimiento de la mesa o de la base, más bien. No, o sea, acuérdense que el artefacto que estamos pensando es, tenemos algún tipo de ejes rodantes que pueden resbalar sobre la superficie de la mesa y sobre este está, la mesa es relativamente estable respecto de la base donde están los metrónomos, ¿no? Hay uno, está otro y otro, ¿no? Entonces, esta va a ser más delgada y flexible que esta, ¿no? De hecho, con el peso de este metrónomo se tendría que medio curvar esta cosa así, ¿no? O sea, se pandea. Hay experimentos que incluso usan lámina de plástico, ¿no? De estas, como para las ventanas. Pero bueno, entonces, ¿cómo modelamos el movimiento de la base? Entonces, la base pues va a estar sujeta a la segunda ley de Newton. Entonces tenemos una fuerza inercial que va a ser igual a su masa, salud, menos la masa por la aceleración. Entonces es la segunda derivada de x respecto del tiempo. Y tenemos que medir la posición de la mesa respecto al centro de masa, como la masa de la mesa, de la base, por la posición, más la masa del metrónomo, y tomamos m más n, ¿no? Es un promedio. Si tenemos un montón de metrónomos, lo que vamos a tener es la suma, desde que i vale 1 hasta n, de las m's x y aquí vamos a tener n por m. Suponiendo que todos los metrónomos son iguales, ¿no? Que era una restricción experimental. M es la masa de la base. Y la XY la vamos a escribir como la posición de la base más un parámetro constante por el
RCM, el seno de teta i, que es la posición del péndulo. Esta va a ser la diferencia de posiciones entre los metrónomos, ¿no? La i. Entonces la posición lo que estamos, la posición va a ser menos la masa del metrónomo sobre m menos m, y esto por RCM seno teta 1, ¿no? Pero si tenemos un montón de metrónomos, aquí vamos a suponer que ya tenemos 2 metrónomos. Entonces, esto lo vamos a reescribir como esto menos 2 veces las masas, y esto por RCM seno teta 1 más seno teta 2. Y entonces el sistema para 2 metrónomos va a ser teta 1 doble punto más 1 más delta seno teta 1 más mu teta 1 sobre teta 0 cuadrito menos 1, todo por teta punto, menos beta coseno teta 1 derivada respecto del tiempo, respecto de tau. Ahorita ponemos quién es tau. Esto también va a ser de tau y de tau. De seno teta 1 más seno teta 2 igual a 0. Y lo mismo, la teta doble punto de tau 2 más 1 más delta seno teta 2. Y vamos a agarrar la misma mu por teta 1 sobre, teta 2 sobre teta 0 cuadrito menos 1 por teta de tau punto menos beta coseno de teta 2, la derivada respecto de tau segunda de seno teta 1 más seno teta 2. La variable tau va a ser un escalamiento del tiempo respecto de la frecuencia natural, pero la frecuencia natural vamos a escribirla como m por RCM por g sobre el momento de inercia. Vamos a hacer una variable gamma de este lado ya. Gamma va a ser igual a teta 0 cuadrada
sobre 6. Y entonces vamos a aproximar el seno de teta i, digamos, sobre teta 0 como teta i sobre teta 0 menos una gamma que corrige, ¿no? Q. Y la delta es aproximadamente la omega 1 menos omega 2 sobre un promedio de las omegas. Vamos a... La otra que no he escrito es la beta, que es un parámetro adimensionalizado, es m por RCM sobre m más 2m, y eso por RCM por m sobre i. Si hacemos x0 igual a m por RCM sobre m más 2m, podemos reescribir esta cosa como x0 por mega cuadrada sobre g. Entonces, en los experimentos se usa 208 bits por segundo, teta 0 se usa 45 grados y la gamma igual a 0.025. X0 es aproximadamente 0.088 centímetros y la beta es 0.011, la mu 0.01. Esta es ajuste experimental. Pues, ¿qué es lo que se espera ver? Al menos para 2 metrónomos. Vamos a tener empieza el metrónomo ahí está, eventualmente va perdiendo momento, ¿no? A ver, ¿sí? Y el segundo metrónomo empieza un poco más tarde, ¿no? Y lo que se espera es o bien que empiece a entrar en contrafase, y luego de pronto se pierde, o bien que empiece un poco tarde y eventualmente está en la misma fase poquito antes de perder el momento. ¿Sí? Ahora ese es con 2. La otra cosa es que con 2 tardan un poquito más de tiempo en entrar en fase. Y bueno, también depende de las diferencias de los ángulos iniciales.
Entonces, ¿cómo se escala esto a más metrónomos? Porque en principio, pues siempre podemos escribir n términos de esos. El problema van a ser, por un lado, estos de acá, que finalmente siempre podemos tomar algún promedio, ¿no? Pero ¿cómo lo escribimos de forma más sencilla? ¿Y cómo se ve matemáticamente la sincronización de esos metrónomos? Entonces vamos a ver. Entonces si tomamos... ¿Ya puedo quitar este pedazo? Vamos a hacer otras dos variables. La delta chiquita va a ser teta 1 menos teta 2 sobre 2 teta 0. Y la sigma va a ser teta 1 más teta 2 sobre 2 teta 0. Ahora, si tomamos la derivada respecto de tau, de la derivada de delta respecto de tau, más mu, sigma cuadrada, más delta cuadrada tercios, menos 1 por delta, más delta igual a 0, que básicamente es lo mismo que estamos haciendo de este lado. Esto es la derivada respecto de tau de sigma respecto de tau, más mu por 1/3 de sigma cuadrada, más delta cuadrada, menos 1 por sigma, más 1 más 2 beta por sigma igual a 0. Aquí, tanto mu como beta son comparables, ¿no? Son, ¿cómo se les dice? Son del mismo orden. Son pequeñas y comparables. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el fondo acá? Estamos tomando delta que tiende a 0, delta mayúscula, y la gamma también que tiende a 0. Esto en realidad es una heurística que proponen en el artículo que no les he mandado, pero que les tengo que mandar, donde hacen la explicación matemática del experimento de los metrónomos, ¿no? Ok. Entonces, eso lo hace para que sean menos cálculos. Entonces, lo que dice es, si queremos sincronización en fase, entonces lo que necesitamos es que teta 1 sea muy cercano a teta 2 y que la delta sea pequeñita, ¿no? Entonces, pensando en eso, vamos a tener sigma doble punto más mu por sigma cuadrada menos 1 por sigma punto más 1 más 2 beta por sigma igual a 0. Y esta se parece a una ecuación de Van der Pol, ¿no? Las ecuaciones de Van der Pol tienen ciclos límite, cierto régimen de parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer
es aproximar la sigma de tau a 2 coseno 1 más beta tau. Y vamos a tener que la derivada de respecto de tau de delta punto más mu por 1 más 2 coseno de 2 de 2 veces 1 más beta por tau. Todo esto por delta más delta igual a 0. Entonces acá estas dos componentes, este es el amortiguamiento y esta parte de la delta va a ser oscilatoria, ¿no? Entonces vamos a hacer una aproximación más para delta. Delta de t, la vamos a aproximar a delta 0 a la mo tau sobre 2 coseno tau más una ji, donde esa ji es un corrimiento de fase. Y lo que se quisiera es que este corrimiento de fase empujara hacia al oscilador a que estuviera en fase con el otro oscilador, ¿no? O sea, este término G va a ser la corrección del oscilador. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Pues se está haciendo una aproximación asintótica de la delta, ¿no? Por eso lo escribimos como una cosa que va perdiendo, ¿sí? O sea, es esta cosa que va así, ¿sí? Tac. Entonces, si delta se va a 0, entonces la sincronización, tenemos sincronización en fase estable. Pero si tenemos esta tendencia de que delta se vaya a 0, pero en algún momento se relaja, tenemos relajamiento de sincronización si la teta, y alguna de las tetas cis es múltiplo racional de pi. Entonces, ¿para qué tau ocurre eso? Vamos a tener que, si cada una tiene su tiempo asintótico, tomamos la diferencia, esto lo podemos aproximar
por delta en 0 por E a la menos mu tau n, vamos a ponerle aquí, no, 2 menos 1, 2 menos 1, tau n, este es el tiempo que queremos estimar, es el tiempo de sincronización, por el seno de, ¿qué puse? G menos beta del mismo tau n. Y entonces de aquí podemos aproximar la tau n por 2n más 1 a la pi medios. Entonces esto es, digamos, nos aproximamos al problema usando este es el método heurístico, ¿no? Que heurístico es una palabra payasona para decir voy a adivinar algo, ¿cómo se dice esto? Conveniente, ¿no? Ahora, que, o sea, siendo menos severos, digamos, son osciladores armónicos, hay un montón de adivinanzas que podemos hacer porque los osciladores armónicos se portan relativamente bien, ¿no? Relativamente bien. Pero bueno, sigue siendo una adivinanza conveniente. Hay otra forma de aproximarnos, que es lo que se llama el método de promedios. Pues vamos a tomar teta 1 y teta 2 de la siguiente forma. Van a ser A por teta 0 por coseno de tau más una phi, y teta 2 va a ser una B por teta 0 por el coseno de tau más algo. Entonces esa phi y esa xi son unos ángulos chiquitos, no nulos, ¿no? Y A y B también, ¿no? Son como correcciones. A, B, phi, xi, son cosas chiquitas y mayores que 0. Que se puede pensar como funciones lentas o variables lentas que dependen de tau. Ok. Entonces de aquí vamos a obtener las siguientes ecuaciones. Tomando psi igual a phi menos xi, para que tengamos un solo parámetro angular, tenemos que d psi sobre respecto de teta es 1/8 menos 3 gamma a cuadrada menos b cuadrada, este término pues se va a hacer chiquito, más 8 delta más 4 beta por beta sobre a menos a sobre beta coseno del mismo psi. La a es 1/8 de mu a 4 menos a cuadrada más 4 beta seno psi
y la B va a ser algo análogo. Beta seno de sí, más que lleva este menos, ¿no? ¡Salud! Gracias. Luego, esta psi, lo que está diciendo en el fondo, pues es la diferencia de fase que hay entre un metrónomo y otro, ¿no? Entonces lo que quisiéramos es hacer que esa diferencia de fase tienda a cero. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer perturbando un poco y vamos a hacer otro cambio de variable más. Otro más. ¿Cuántos van? ¿Cuántos cambios de variable van? Como 4, ¿no? Apenas. Así completos van como 4, ¿no? Entonces, si se fijan, son cosas que uno aprende a hacer en ecuaciones diferenciales, pero así a lo ¿cómo se dice? Como de fuerza bruta, ¿no? ¿Qué sabemos hacer? Bueno, análisis de perturbaciones, pues, a ver, perturba esta madre y esta también, y entonces ahí te salen dos cambios de variables distintos, ¿no? Y ahora lo que estamos tratando de hacer es, bueno, toma un comportamiento limítrofe adecuado y entonces vamos a hacer otro cambio de variable y otro cambio de variable. El problema era que desde el principio teníamos muchísimos parámetros, ¿no? El parámetro angular, ¿no? Entonces se vuelve un problema complicado. Incluso en términos del experimento, ¿no? Porque tienes un montón de cosas para controlar, suponiendo que dejas fijas un montón de otras cosas, ¿no? Como las posiciones de los metrónomos entre sí, el tamaño de la lata, ¿no? ¿Qué pasa si variamos los tamaños de la lata? No, de un lado pones, o que pones igual dos latas iguales, pero ¿hará alguna diferencia si pones unas de refresco o unas de Red Bull? ¿No? Entonces, a la hora de diseñar el experimento hay un montón de cosas que hay que adecuar, ¿no? Y aún así, las expresiones matemáticas pues van a ir, se vuelven un poco pesadas. Ok, entonces vamos a plantear un último cambio de variable. Hacemos r a cuadrada más b cuadrada sobre 4 y s b sobre a menos a sobre b. Y entonces vamos a tener el sistema de r respecto de tau es mu por r por 1 menos s cuadrada más 2 sobre s cuadrada más 4 por r, y ds respecto de tau es 1/2 mu sr más beta s cuadrado más 4 por seno de teta, de phi, y la psi va a ser 1/2 3 gamma r sobre s cuadrada más 4 raíz cuadrada más beta coseno de phi por s más 2 delta. Bueno, vamos a pararle aquí porque ya fueron muchas cuentas hoy. Todavía tenemos que hacer más cuentas. Entonces lo que vamos a hacer es buscar
puntos fijos de S, ¿sí? Y ver en qué órdenes de los parámetros, perdón, esto parece una M, en qué orden de los parámetros vamos a tener uno o dos puntos fijos o un montón, y a partir de ahí vamos a llegar a alguna cosa. Esa discusión nos va a abrir paso a hablar sobre el modelo de Kuramoto, ¿sí? Cuando escalemos esto. Aquí seguimos en el mundo de 2 metrónomos, ¿ya vieron? Con todo y las cuentas horribles, seguimos en el mundo de 2 metrónomos. Entonces, si lo escalamos, no nos van a quedar ganas de hacer todas las cuentas, y entonces ahí va a entrar el modelo de Kuramoto, ¿sí? Bueno, entonces le paramos acá y nos vemos el miércoles. Entonces, si necesitan descanso, a descansar. Si no han revisado la tarea, por favor, échenle un ojo. Y bueno, los proyectos, los minis. Y bueno, nos vemos el miércoles.